En este video te voy a explicar cuál va a ser la ruta a seguir. Como había expresado en videos anteriores, nosotros tenemos acá tres proyectos. En este caso está el cliente, está el server y el shared. De todos estos proyectos, nosotros vamos a inicializar con el proyecto server, que es el que está indicado acá. Es el proyecto server. Luego vamos a pasar del server al shared y del shared vamos a pasar al cliente. ¿Qué perseguimos con esto? Bueno, establecer toda la lógica pesada en el servidor, declarar las clases que vamos a utilizar entre proyectos de manera compartida y por último la interfaz gráfica de usuario. Vamos a empezar con el punto 1.1 creando los modelos que representan las entidades a nivel de bases de datos. Y para ello vamos a ir acá a nuestro proyecto server y vamos a crear una carpeta nueva que se va a llamar Models. En Models nosotros vamos a utilizar o vamos a crear nuestra primera clase que la vamos a llamar usuario role.cs y en esta vamos a empezar a crear el esquema con el que vamos a especificar los roles de los usuarios que van a utilizar nuestra aplicación. Lo primero es que vamos a colocar aquí el namespace y este namespace llevará por nombre el primero, el nombre del proyecto que está establecido acá afuera se llama CRUD Blazor, vamos a decir así mismo, CRUD Blazor, punto, luego vamos a decir server, server y por último punto models, que va a ser el namespace para este proyecto. De modo que aquí podemos quitar estas llaves. Esto fue una extensión que colocó eso, pero no es necesario. Entonces aquí vamos a decir public class usuario role y vamos a colocar las llaves para entonces empezar a establecer cuál va a ser el cuerpo de esta clase. Deben de recordar que las entidades o modelos van a representar mi tabla a nivel de base de datos. Por lo que yo debo establecer cuáles son los atributos que yo voy a almacenar en dicha tabla. Voy a empezar con la primera propiedad, que va a ser entera, y va a tener por nombre ID, es decir, esta es mi llave primaria, a la que también le voy a especificar que va a ser un key, pero como no tengo la librería que me permite a mí identificar este campo como una llave primaria y única, voy a colocar control punto y voy a decir que quiero utilizar el System Component Model Data Annotation. Al hacer clic, él me va a poner la librería requerida y voy a poder continuar con las siguientes propiedades. La siguiente propiedad será el nombre de tipo string, es decir, usuario administrador, usuario invitado, cajero, vendedor y así sucesivamente. A esto le vamos a decir que no vamos a aceptar, es decir, vamos a ponerle aquí que no sea nulo para evitar que él me esté dando advertencias diciéndome que nombre está como not null y vamos a forzar a que se le dé un valor a esta variable. Entonces vamos a declarar más propiedades, en este caso booleanas, es decir, verdadero o falso, para establecer los permisos. Vamos a ver si el usuario tiene permiso para crear, si tiene permiso para editar o eliminar. Vamos a Shift alterno hacia abajo y copiamos dos veces. O sea, me coloco en la línea que quiero copiar, presiono Shift alterno y le doy hacia abajo, voy a copiar y voy a volver a copiar. Porque la intención es yo colocar acá y decir editar y acá eliminar.
eliminar. Otro modelo que también nosotros vamos a necesitar va a ser public class usuario, y en este vamos a especificar cuáles son los atributos que requerimos para poder registrar y administrar usuarios en nuestro sistema. De igual manera, como lo establecimos en la clase de usuario rol, vamos a establecer de igual forma un ID para el usuario, es decir, una clave primaria numérica. Además de esto, el usuario deberá tener una referencia hacia el rol que pertenece, y ese rol va a ser numérico. O sea, ese campo, mejor dicho, va a ser numérico, al que nosotros vamos a llamar usuario rol ID. Vamos a presionar Control Shift y hacia abajo, y entonces vamos a decir que esta entidad debe ser virtual y que será de tipo usuario rol, para hacer referencia a el rol que va a poseer este usuario. Vamos a decir esto es igual a null. Esto es una forma de hacer referencias entre ambos modelos una vez que inicialicemos con la herramienta Entity Framework. Ustedes van a notar que a nivel de base de datos yo estoy creando una especie de llave foránea, es decir, haciendo un índice que vincula una tabla con otra. Esto gracias a la funcionalidad que me permite realizar Entity Framework o Entity Framework Core. Además de esto, vamos a tener el nombre del usuario, que va a ser de tipo string, vamos a decir name, lo voy a poner en inglés, y voy a decir acá que esto va a ser igual a null, y voy a negar. Shift alterno hacia abajo, voy a poner nickname y password. Entonces aquí voy a decir nickname, password. Y con esto concluimos por lo menos con la parte estructural de los modelos. Ahora, esta clase que tenemos aquí debemos moverla a que forme parte del proyecto como un archivo. ¿Cómo hacemos esto? Yo me coloco sobre el nombre de la clase que se llama usuario y voy a decir, voy a presionar la tecla control y luego punto, y le voy a decir que yo deseo mover a tipo usuario.cs, y él lo que va a hacer es que me va a mover la clase que tenía aquí debajo y la va a colocar dentro de la carpeta models con la misma estructura de usuario rol, o sea, con la misma iniciación de usuario rol, pero en este caso solo con el cuerpo de la estructura de usuario. De esta manera, nosotros damos por inicializada la parte de los modelos.